Capítulo noveno. Dolencias psicosomáticas de pareja. La acción neutralizadora de conflictos de la formación de síntomas psicosomáticos. En el capítulo anterior se ha expuesto cómo el matrimonio en tensión siente la tendencia a abrir sus fronteras e incluir en el conflicto a terceras personas. La intervención de estas personas puede neutralizar la tensión intradiádica cuando ambos consortes se unen estrechamente en la lucha contra ese tercero. Pero esa tercera persona puede ser aliado parcial de uno de los cónyuges que ya no se siente en igualdad de condición para luchar solo contra su consorte. Ahora, veremos que un sistema psicosomático puede tener, para la dinámica diádica, un valor de situación totalmente semejante a la intervención de una tercera persona. Si, en la tentación diádica, el equilibrio de la igualdad de valor amenaza inclinarse a favor de uno de los consortes, existen diversas formas de comportamiento que ayudan al otro a restablecer el equilibrio. Por ejemplo, puede desarmarle por medio del llanto, inculcándole el sentimiento de culpabilidad. Le puede presionar por medio de silencio, ataques de rabia, violencia, marchándose de casa, etcétera. Pero si no basta con recurrir a esos medios y la situación se convierte en tan insoportable para el consorte débil que ya no puede reafirmarse con comillas medios convencionales, tiene que recurrir a algo que sea energéticamente eficaz para equilibrar de nuevo el sistema de la relación. Y eso puede ser la aparición de una enfermedad psicosomática. Se entiende por enfermedad psicosomática las dolencias físicas derivadas de motivos espirituales. Entre ellas se encuentran en sentido estricto las enfermedades con modificaciones orgánicas, en especial ciertas formas de úlcera de estómago duodeno, asma bronquial, eczema, neurodermatitis, poliartritis crónica, primaria, hipertonia esencial, o sea, la tensión alta, colitis ulcerosa, etcétera. En sentido más amplio, las perturbaciones mucho más frecuentes, funcionales y vegetativas, como los dolores de cabeza, neurosis cardíaca, estreñimiento, insomnio, anomalías del ciclo femenino, perturbaciones sexuales, obesidad, delgadez de la pubertad, vómitos nerviosos y muchas otras. La enfermedad, como todo, cambia la forma de relación. La relación diádica se coloca en otro plano, se calibra de nuevo. Balsavic, Viven y Jackson. De un lado, los cónyuges se unen más estrechamente por causa de la enfermedad, pero de otro también se delimitan individualmente mejor. Aparece una nueva distanciación interior, porque ya no se habla de muchos temas que a uno antes les inquietaban, ya que no se quiere molestar. Carece de interés todo lo que no se halla en conexión inmediata con la enfermedad. Por esta suerte, la pareja consigue distanciarse del conflicto colusivo. Por otro lado, puede llegarse a una separación exterior como consecuencia de hospitalización, estancia en un sanatorio, necesidad de permanecer en cama o impedimento físico. Otro cambio que la formación de síntomas entraña en la apertura es la apertura del campo de tensión diádica respecto a terceras personas. Muchas veces la pareja se encontraba totalmente fijada en la colusión, así como muy empobrecida en cuanto a relaciones externas. A consecuencia de la enfermedad se rompe el aislamiento y se acepta una relación intensiva con el mundo exterior. Caso de que el médico se muestre accesible, intervendrá en el conflicto matrimonial al principio encubiertamente, pero más tarde casi siempre de forma abierta. La enfermedad es una apelación al entorno para que éste ayude a la pareja aprisionada en la colusión. Ejemplo 23. Un ama de casa de 39 años de edad, madre de un niño de 8 años, llega al tratamiento a causa de una grave neurosis cardíaca, cuya enfermedad se agudiza desde hace 6 meses. Su marido es empleado de oficina, un auténtico tipo de burócrata, minucioso, correcto, diligente y formalista. La paciente se casó con él después de haber sido explotado en su primer matrimonio por un delincuente instintivo. Con su segunda pareja, prefirió renunciar a las aventuras y a la jovialidad expansiva y llevar una vida burguesa sólida y segura al lado de su marido. Por cierto, bastante corto de cerebro, como era una mujer atractiva y con alegría de vivir, le resultó difícil refrenar sus fantasías sexuales. Con motivo de la reunión celebrada con antiguos compañeros, se encontró con un amigo de otros tiempos, un típico deportista aficionado a coches rápidos, por el que siempre se había sentido fascinada. Entonces se le presentó la primera crisis neurótica de tenor. Pulso acelerado, ahogos, miedo al infarto al corazón y punzadas en el mismo, emparejados con agorafobia.
Posteriormente, la paciente apenas podía salir de la casa a no ser que se le acompañase su marido, el cual tenía que ocuparse casi siempre de hacer las compras, tarea que cumplía sin quejarse. A su mujer le hablaba serenamente, pero al mismo tiempo con energía, diciéndole que no tenía que desestimarse, ni tomar las cosas tan en serio, etcétera. La paciente llegó a la terapia estacionaria. En el curso de la terapia individual, dirigida analíticamente, fue poco a poco confesando con fortísimo temor y enorme resistencia fantasías sexuales de las que se sentía amenazada. Como refuerzo de la terapia, comenzó a trabajar a media jornada, lo que ciertamente agradó muy poco a su marido. Él reclamaba a la mujer totalmente para sí y parecía que, ante todo, buscaba en ella una madre, e igualmente se sentía postergado siempre con respecto a su hijo de 8 años. Al despedirse de la terapia, transcurridos 3 meses de tratamiento, sus sistemas de miedo neurótico habían desaparecido, o mejor dicho, retrocedido a un segundo término. La paciente se encontraba en condición de ir sola a cualquier parte y no resultaba afectada en su actividad por los temores que ocasionalmente aún se le presentaban. Tras su salida de la terapia, se produjeron graves tensiones en el matrimonio que antes habían vivido aparentemente sin problemas, situaciones debidas a las que la paciente ya no quería que su marido la privara de la autonomía que había conseguido. Pero este reaccionó con temor y celos. Una vez durante una conversación en común con la mujer, se me acercó con el Código Civil suizo en la mano y mostró, apoyándose en el artículo 160 de la ley, que él era el jefe de la familia, en tanto que la mujer tiene que aprobar al marido con sus consejos y sus actos y secundarle conforme a sus fuerzas en los cuidados por la comunidad. De manera formalista, intentaba salvar su patriarcado en peligro. Un domingo por la tarde se presentó repentinamente en la puerta de mi casa buscando ayuda y esperando mi consejo, porque su mujer se hallaba sentada en cuclillas en un banco del bosque. No decía una palabra y se negaba a acompañarle a casa. Anteriormente había ocurrido que él, para poner orden en su hogar y durante la ausencia de su mujer, había arrojado a la basura algunos efectos personales de ella. El marido esperaba ahora de mí que la internara en una clínica psiquiátrica, porque no cabía duda de que yo tenía que declarar loca a una mujer como aquella. A pesar de que las discusiones aumentaban, la salud de la mujer fue mejorando cada vez más. Poco a poco pudo renunciar a la pudo renunciar a la continuación de un tratamiento nocturno ambulatorio. Todos los años, por Navidades, me escribía unas líneas que reproduzco a continuación porque muestran claramente cómo la mujer al principio utilizaba a su madre en el conflicto como aliada. Y así, de hecho, el problema se convierte en inaguantable. Pero en la segunda carta parece haberse tranquilizado exteriormente la situación como consecuencia de ciertos síntomas psicosomáticos presentes en el marido. Ahora la relación se reduce al mundo de las enfermedades. Hace más de un año, cuando la tensión del marido llegó al máximo, me escribía: mi hijo Dieter me ha traído una carta de mi marido escrita a máquina. Dice que el próximo viernes tengo que ir a verle, pues de lo contrario tomará medidas severas. Es decir, que todavía no ha pasado la tormenta. Está muy nervioso y terco, pero abatido. Fíjese usted, para bien o para mal, telefoneé a mi madre y él no había contado con esto. Ella pidió que se pusiera al teléfono y le puso de vuelta y media. Le puso de vuelta y media, cosa que produjo efecto porque él cree que puede disponer siempre de mí. Pronto se cumplirá un año desde que estábamos aquí, un año duro y de lucha continua, ya lo sé. Todavía hoy mi marido se ha atrevido a decirme que me concede una habitación aquí, es decir, el derecho a habitación, cuando la realidad es que yo he contribuido tanto como él, si no más, a esta casa. Sigue bebiendo, lo que no le hace ningún bien, porque sin beber ya está muy excitado y lanzado, dominante y mandón. Ya no seré tan comedida, diciendo a todos sí, sino que me defenderé. No me arredraré por nada y pediré ayuda a mi gente, movilizándola. Él me riñe con frecuencia diciéndome que mi estancia en la clínica psiquiátrica ha sido inútil y que todavía debía de continuar en ella. Me mira como si hubiera estado gravemente enferma. Un año más tarde recibo una carta mucho más breve, en la que me comunica: hace poco hemos pasado otro año. Año nuevo, muéstrame tu rostro. A finales de noviembre operaron a mi marido después de haber sufrido un cólico hepático. Ya desde hacía tiempo que
cuidarse mucho de la... Ya desde hacía tiempo tenía que cuidarse mucho en las comidas. Ahora está reponiéndose. Y aunque todavía tiene las piernas débiles, esperamos que todo vaya bien. Dieter, su hijo, tuvo una fuerte gripe con mucha tos y además un dedo malo que el médico tuvo que operar y coser. Así que no me aburro nunca. La situación parece haberse calmado gracias a la enfermedad del marido. En general, la significación de la formación de síntomas se hace muy inteligible en la terapia por medio de la zooanálisis. Muchas veces se consigue, además, la liberación de fantasías extramatrimoniales, desplazadas hasta entonces, que se viven con gran angustia, porque estos pacientes no pueden retrasar la satisfacción de los deseos una vez admitidos, y se sienten entregados a su impulso sin posibilidad de defensa, lo que puede poner en peligro el matrimonio e ir acompañado de una pérdida de objeto, del objeto. Con relativa frecuencia, en el curso de la terapia se inician contactos extramatrimoniales, aunque de ninguna manera los estimule el terapeuta. Estas relaciones extraconyugales se comunican al consorte muchas veces de forma provocadora, para liberarse de los propios sentimientos de culpabilidad y traspasar al cónyuge el control sobre las fantasías admitidas, que debe ser el responsable de que uno no llegue a extremos exagerados y se mantengan límites razonables. Este suele reaccionar con celos y cohibición moralizadora, pero como el paciente se siente animado en la terapia a una mayor autonomía, comienza a defenderse contra su consorte. Si anteriormente el matrimonio era monótono, carecía de tensiones y se centraba totalmente en la formación del síntoma, una vez desaparecido este, se presenta la divergencia conyugal. Vemos entonces con gran claridad cómo la enfermedad ha servido a los dos esposos para conservar el matrimonio libre de tensión. Cuando el hasta entonces portador del síntoma se cura de su dolencia, su consorte puede sentirse especialmente inquieto, teme por su influencia y situación privilegiada. Si intenta durante cierto tiempo reafirmarse por medio de amenazas, el paciente empeora todavía más en su dolencia. Necesitará ser internado en un manicomio o tendrá que ser puesto bajo custodia. Luego sigue una fase de decaimiento en la que el consorte da a entender: cuando estaba enfermo, me gustabas más. Cuando estabas enfermo, me gustabas más. Teme que el que estuvo enfermo se separe de él, y no rara vez se le presenta un síntoma de enfermedad. He observado esta forma de finalizar la terapia, en particular en los neuróticos cardíacos que han pasado por nuestras manos en la psicoterapia estacionaria, en la que procuré que tomara también parte el otro consorte. Con la percepción de las fantasías desplazadas y un aumento de autonomía, retrocede a veces en el paciente la formación del síntoma, pero el matrimonio cae en una tensión cada vez mayor, como ocurrió en el siguiente caso. Ejemplo 24. Una mujer de 32 años, madre de dos hijos, fue enviada a una psicoterapia estacionaria a causa de una grave neurosis de angustia con síntomas cardíacofóbicos y agorafóbicos. Desde hacía 8 años padecía síntomas cardioneuróticos y por tal motivo había estado en tratamiento con varios internistas y psiquiatras. 2 veces había sido recluida en clínicas psiquiátricas sin que se hubiese podido influir sensiblemente en los síntomas. El tratamiento estacionario parecía indicado porque ya no estaba en condiciones de salir de su casa. La enfermedad se había presentado súbitamente cuando la paciente fue examinada por un médico a causa de unas anginas. Este hombre, guapo, al parecer había insinuado algún comentario mordaz. Cuando el citado doctor permanecía en visita domiciliaria en casa de una vecina, atacó a la paciente en el primer acceso de miedo durante el cual fue a acogerse a aquel. Llevaba casada 10 años con un panadero con el que durante años había dirigido el negocio, hasta que ahora, a causa de su dolencia, habían tenido que abandonarlo. Actualmente el marido trabajaba como representante. Por su aspecto parecía un playboy en contraste con ella, que era una mujercita de casa, honrada, leal y de presencia poco agraciada. Tenía celos de su marido, que le era infiel constantemente. En el transcurso del tratamiento, ella se había intranquilizado cada vez más a consecuencia de fantasías extraconyugales y entró en relaciones con compañeros de la clínica, lo que al principio comentó el marido con sorna y menosprecio, considerándolo como ridículo. Pero la paciente se recuperó progresivamente, se hizo más autónoma y comenzó a afirmarse frente al marido, aunque ciertamente lo había
lo hacía en una forma muy poco constructiva, más bien intentando provocar celos siempre que podía. El intento de una terapia matrimonial para tratar la crisis que se había manifestado mientras tanto duró, desgraciadamente, poco. El marido se encastilló en su posición de hombre, de mundo superior, y pretendía seguir tratando a la mujer como una bobita irresponsable y enferma. Se llegó a una lucha por el poder entre ambos. Después de dejar el tratamiento respecto a su síntoma, le fue a la mujer mucho mejor que al principio de la enfermedad. Volvía a estar en condiciones de moverse sola por la ciudad y comenzó un trabajo a media jornada. La tensión matrimonial iba subiendo hasta llegar a lo insoportable. Cada consorte temía someterse al otro y buscaba incansablemente nuevos métodos para luchar. Al marido, en especial, cada día le iba peor. Perdió 10 kilos de peso, durante algún tiempo apenas fue capaz de trabajar y parecía debilitado, tenía la cara pálida, perdió su colocación y tuvo que encontrarse con un puesto más humilde. En los raros momentos de paz decía a su mujer, ya no me necesitas, ahora ya tienes salud. El marido sentía envidia del dinero que ella ganaba porque esto le permitía cierta autonomía frente a él. En cierta ocasión vino a mí en un apuro diciendo que su mujer desvariaba y que debía ser internada en un hospital psiquiátrico. Comenzó a tener celos de su esposa, a controlarla, a espiarla. La actividad profesional dio a la mujer la conciencia de sí misma, la forma que paulatinamente fue perdiendo el miedo a una separación. Como la esposa mantenía constantemente relaciones extramatrimoniales, el marido por fin solicitó la ruptura. En el proceso del divorcio hubo un largo tibuteo de separación temporal para luego volver a reanudar la vida en común. Pero finalmente la mujer se encontró en condiciones de llevar hasta el final el proceso de divorcio en debida forma y de arreglar razonablemente todos los asuntos anejos a la separación de su marido. Había ya dejado de provocar a este y una vez divorciada se preocupó amistosamente de él. En la terapia se intentará frente a la pareja dirimitir el conflicto en forma directa y no utilizar el rodeo de la dolencia. A medida que el síntoma de enfermedad desaparece, aumenta a menudo la tensión matrimonial, de modo que más de una pareja añora el estado en el que uno de ellos se encontraba enfermo y consecuentemente la relación tenía más paz y estaba más controlada. No pocas veces se llega a una inversión en la distribución de papeles. Si al principio el uno llevaba el papel de enfermo, después del tratamiento de este, el otro es quien cae en enfermedad. La enfermedad psicosomática como síndrome común de defensa. Según la teoría psicoanalítica, en la formación de síntomas psicoanalíticos psicosomáticos, tiene lugar el siguiente proceso que vamos a explicar lo más sencillamente posible. Cuando las tendencias libidinosas o agresivas no pueden manifestarse directamente respecto al consorte, tienen que ser desplazadas. El individuo renuncia a dirigir estos efectos en forma directa, traspasándolos a una persona de relación para buscar satisfacción en ella. En la primera fase de defensa, el individuo busca evadirse a fantasías sustitutivas en las que él pueda figurarse la relación pretendida y trasladarse así emocionalmente. Si esas medidas de desplazamiento no bastan para superar la tensión afectiva, entonces ya en una segunda fase tienen lugar la transformación a procesos de defensa físicos. En esta segunda fase es cuando se llega a la formación de síntomas psicosomáticos. El individuo renuncia a su manifiesta actitud de pretensión respecto a la persona de relación y se comporta, visto exteriormente, completamente adaptado y normal. La tensión afectiva se traslada ahora al síntoma físico. De esa manera, el interesado se libera del conflicto que existía con anterioridad, pero se tara a sí mismo con la enfermedad física en el sentido de símbolo de recuerdo. También debe emplear una parte notable de su energía psíquica para el sostenimiento de esa formación de síntomas, lo cual le conduce a un empobrecimiento del campo de sus intereses. Según Mitscherlich, Mitscherlich, 1967, un efecto, en cuanto sea admitido conscientemente, llega a relajar
relajarse al dirigirse a un objeto, es decir, a una persona de relación. El yo y el objeto se consideran llenos de sentido en contacto el uno con el otro. En el desplazamiento, no solo se impide que entren en la conciencia el afecto y la imaginación unida a él, psicológica y socialmente, el desplazamiento significa impedir que el afecto pueda llegar directamente al contacto con el objeto, que se acople con un objeto. Así, este afecto queda subsistente en estado de ser desplazado como movimiento continuo y entonces ya no puede manifestarse en una forma conjunta, afectiva referida a un compañero. El afecto discurre ahora en el interior del organismo autoplásticamente, es decir, se dirige en forma libidinosa, agresiva y destructora de sí misma, al propio cuerpo. A causa del desvalimiento y de la pérdida de esperanza, el individuo renuncia a dirigir su atención afectiva a los objetos exteriores para modificarlos aloplásticamente para buscar satisfacción por medio de ellos. Pero ahora se dirige más bien al propio cuerpo y lo convierte en foco de una regresión narcisista. Mitchell Leach habla de una defensa de dos fases. La fase primaria es la del vencimiento neurótico del afecto por medio de la actividad de la fantasía, en el sentido de realización alucinadora de los deseos e imaginaciones de omnipotencia. Las relaciones con el objeto se hallan teñidas neuróticamente en el sentido de exigencias neuróticas y actitudes de defensa. En ocasiones se llega también aquí a una formación de síntomas psicosomáticos. Las psiconeurosis son una forma de dolencia reducida a percepciones y pensamientos que mantienen en pie la desomatización, según Schur, y con ella el proceso secundario. Pero si no bastan los mecanismos neuróticos de desplazamiento para vencer una crisis personal, la transferencia continua en una segunda fase, pasando a la dinámica de los procesos físicos de defensa. La segunda fase es la de la formación de síntomas psicosomáticos debido a la sincrónica desaparición de algunas actitudes de defensa. Retroceden a la conciencia y al comportamiento manifiesto posturas erróneas, neuróticas graves. Se presenta una uniformidad de reacción, una monotonía de carácter. Por tanto, una parte de la neurosis se modifica y desaparece. La conducta deformada psiconeuróticamente ya no basta para el mantenimiento de un equilibrio de adaptación. Cesa la actividad dirigida de forma directa al objeto. Por medio de la resomatización se llega a una agudización del afecto, causante del conflicto, que ahora se satisface sustitutoriamente en el síntoma. Es decir, la satisfacción de la exigencia libidinosa se funde con la necesidad de castigo por esa satisfacción. Por medio de la resomatización puede fortalecerse el desplazamiento y se impide así que la persona de relación llegue al contacto con el afecto rechazado. La formación del síntoma puede considerarse como una actividad de defensa del yo que discurre regresivamente, que le proporciona una ganancia primaria de enfermedad. Freud escribe, el yo ha conseguido eso, se ha atarado con un símbolo de recuerdo que con, como una inervación motora irresoluble o una sensación alucinadora en retroceso constante, hace estragos en la conciencia en la manera de un parásito. La actividad energética del yo empleada en la formación del síntoma produce el empobrecimiento del mismo en energía de ocupación. Su campo de intereses se limita. Como compensación por el debilitamiento de las funciones del yo, el enfermo psicosomático puede movilizar medidas protectoras, sustentadoras y cuidadoras de su ambiente, lo que se designa como ganancia secundaria de la enfermedad. La defensa en dos fases, según Mitscherlich, se puede trasladar, sin forzarla, a la psicosomática del conflicto entre la pareja. Si los consortes no consiguen ya dominar un conflicto con los medios
psicológicos que les son familiares, con formas de comportamiento orientadas directamente al otro consorte, y tampoco ven la posibilidad de distanciarse el uno del otro o de evadirse a fantasías sustitutorias, el conflicto puede trasladarse al plano corporal. Por consiguiente, si la tensión no puede vencerse verbalmente, si en esa situación sin esperanza la pareja se evade el lenguaje del órgano, se somatiza el conflicto. En la díada se lleva a efecto el mismo cambio que el apuntado para el individuo según la descripción psicoanalítica. Donde antes predominaban formas del comportamiento y relación neurótica, penetra ahora en la díada la paz y la normalización de la relación. La pareja se reduce al mundo de la enfermedad. Esta observación fue descrita por Richter en el ejemplo de la familia con neurosis de angustia, bajo el título de Sanatorium, y por Beckman en el ejemplo de la neurosis cardíaca. La formación del síntoma produce proximidad y distancia. Obliga a los consortes a dedicarse intensamente y con exclusividad el uno al otro. Pero al mismo tiempo no puede aparecer ninguna exigencia ni propuesta de conflicto que rebasen los cuidados y preocupaciones. Por medio del síntoma están encadenados el uno al otro y protegidos el uno del otro. Ciertamente los conflictos no han desaparecido, pero han sido trasladados a un plano remoto que con frecuencia facilita a ambos consortes el comportarse con más elasticidad debido a que ahora el uno puede ser más complaciente con el otro sin perder su prestigio. La comunicación psicosomática. La teoría de la comunicación se ve en el síntoma un comportamiento, o sea, la teoría de la comunicación ve en el síntoma un comportamiento adecuado en un contexto inaguantable matrimonial o familiar. Véase Václavic, Viven y Jackson. Los consortes pueden hacer saber con el síntoma lo que para ellos es incomunicable verbalmente, y por ello no pueden ser considerados responsables de esta forma extraña de manifestarse. El fallo del sistema radica en que solo se consiente esta forma irresponsable y averbal de comunicación. Veamos ahora en qué forma dos consortes pueden modificar el conflicto colusivo por medio de la formación de síntomas psicosomáticos. En la colusión oral, el consorte se halla en la posición de lactante. Puede exigir más cuidados y dedicación, porque esa preocupación, esa pretensión, se encuentra legitimada por la enfermedad y también porque ella hace más fácil el consorte en posición de madre, su función de amable enfermero. Pero si cae enfermo el consorte abrumado en la posición de madre, se dispensa de los deberes de prestación de cuidados. Ahora es él quien puede pasar a la regresión oral y plantear exigencias al entorno sin que por ello pierda la imagen de sí mismo como desprovisto de necesidades y pretensiones. Ejemplo 25. Una mujer de 32 años está obligada a guardar cama casi constantemente desde hace 11 años debido a una perturbación motora de carácter histérico. Vive con su marido, técnico en electrotecnia, que tiene su misma edad. Llevan 6 años de casados y no tienen hijos. Después de haber estado sometidos a tratamientos en innumerables clínicas e institutos, ha sido enviada a nuestra psicoterapia estacionaria. Es una joven de aspecto atractivo, sus cabellos son largos y ondulados, sus ademanes afectados y con tendencia a dramatizar. Es mimosa, patética. Sus facciones se transfiguran. Es empalagosa y vive totalmente encerrada en sus dolencias. Su marido es bajo, de apariencia vulgar, técnico ambicioso en el fondo y con elevados ideales. No tuvo ninguna aventura amorosa prematrimonial y fue directivo de movimientos religiosos juveniles. Comenzó a asistir a un instituto en clases nocturnas, pero lo abandonó para dedicarse totalmente a su esposa, enferma. Aunque la pareja hace ya 16 años que se conoció, con ocasión de estar ambos preparándose para la confirmación, la verdadera amistad no comenzó hasta cumplirse los 21 años. La mujer decidió entonces, a causa de la presión de sus padres, dar por terminadas sus relaciones con un artista para iniciar otra con su futuro marido. En ocasión del primer paseo con su novio, se le presentó la debilidad con la perturbación motora, a consecuencia de la cual sigue todavía en cama desde hace 11 años. Para ponerle a prueba y debido a su enfermedad, rompió su compromiso con el novio. Ella creía que ningún hombre la aceptaría. Cuando entonces él insistió en la continuación de la relación, afirmando que sin ella no podría vivir, llegó a la siguiente convicción.
Este sí que es un hombre con el que me puedo casar, en quien puedo confiar, que es verdaderamente firme. Después de 5 años de relaciones se celebró la boda en casa, ya que la novia no podía abandonar el lecho. Y así ha continuado hasta ahora bajo los cuidados de su esposo y de sus padres, que viven en una casa próxima. El marido le atiende con gran sacrificio. La mujer no puede estar sola en ningún momento porque sufre mucho cuando no tiene a nadie junto a sí. El marido intenta entretenerla con música y lectura. No, él ve en su enfermedad una ventaja para el matrimonio. Nosotros nos aproximamos más que los demás a lo que debe ser el matrimonio, porque tenemos que dedicarnos el uno al otro durante mucho tiempo y por eso estamos tan unidos, dice. Prácticamente pasa todo su tiempo libre acompañando a su esposa. Cocina, limpia la casa. La mujer transfigura el matrimonio en forma insuperable. Cuando la pareja se presenta al médico, hay como dulces arrullos y trinos de enamorados. La abstinencia sexual, impuesta por la debilidad de la mujer, es aceptada por el marido con gran discreción. La colusión oral, con la temática cuidar y ser cuidado, puede mantenerse en pie libre de conflicto por medio del síntoma. En la colusión anal, la cuestión de dominar o ser dominado queda sin objeto y disimulada por la enfermedad. El enfermo puede tiranizar al sano con su dolencia y a la inversa, el sano puede sentirse como el más fuerte y mantener al enfermo debilitado en una dependencia aseguradora. Además, nunca se revela con claridad quién domina a quién, porque de hecho, en un estado excepcional nada puede tomarse en su valor nominal. En la lucha por la posesión, la formación del síntoma psicosomático puede llevar a un compromiso aceptable para ambos consortes, como se apreciará en el siguiente caso. Ejemplo 26. Se trata de un matrimonio tardío sin hijos. Ambos consortes pretendían recibirlo todo del otro sin tener que dar nada. Los dos se hallaban en una posición profesional equivalente. La lucha se centraba en la cuestión dinero. El marido sustentaba la opinión de que se debía juntar el de ambos, en tanto que la mujer, por el contrario, quería reservar para sí el que ella había ganado. Como consecuencia de la tensión habida durante varios años, a causa de la mencionada posesión monetaria, la mujer se vio afectada por una neuralgia de Orton. Esta enfermedad resolvió el conflicto, ya que para descubrir y tratar la enfermedad necesitaron mucho dinero. La solución de compromiso consistió en que, como el marido deseaba, se pusiera el dinero en común, pero que casi todo, como era el deseo de la mujer, debía gastarse para ésta, pues estaba enferma. Después de que la esposa estuvo en tratamiento con infinidad de médicos, gracias a una operación quirúrgica se puso fin a su dolencia. Posteriormente tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico a causa de una depresión. El médico que la asistió propuso una terapia matrimonial. Entonces, el conflicto se fijó en otra perturbación distinta. El marido ya no manifestaba actividad sexual ninguna respecto a su mujer. Ella afirmaba que debía consistir en una enfermedad y adujo como prueba sus calzoncillos manchados de un color fuertemente amarillento. Se trataba, por decirlo así, de una lucha por la posesión del semen masculino. La mujer lo quería totalmente para sí y el marido conservarlo. Ahora la mujer intentaba achacar una enfermedad a su marido contra la cual él se ponía a la defensiva. También aquí el diagnóstico de una enfermedad física hubiese podido neutralizar bien este conflicto. En la colusión fálica no hay lugar a la rivalidad entre los consortes, porque a causa de la enfermedad se hacen imposibles las relaciones sexuales, así como cualquier medición de fuerzas, de manera que todo fracaso o sometimiento puede disculparse como condicionado que está por la enfermedad. Así resulta no existir rivalidad competitiva en cuanto a las funciones masculinas, prestigio, capacidad activa e iniciativa. Véase ahora cómo, en el ejemplo siguiente, existía una fuerte rivalidad respecto a la capacidad deportiva en montañismo y práctica de esquí. Ejemplo 27. Al marido, alemán, le molestaba de sobremanera el que, cuando escalaba las montañas y él intentaba, ya sin aliento, seguir a su mujer, suiza, tenía que comprobar que cuanto más cerca de la cima se encontraba, ella le iba sacando más y más ventaja. Todo ello parte del hecho de que fuera ella quien llevara la mochila, cosa que él consideraba bochornosa. La mujer hacía
comentarios despectivos, diciendo que se aburría con él en la montaña y que preferiría ir sola con el guía. En posteriores vacaciones, el marido se solía torcer un pie ya en la primera jornada, a fin de que el jefe de la excursión montañera le prohibiera la continuación del programa. De esta forma resolvía provisionalmente su rivalidad de vacaciones. La dialéctica de culpa y mérito en las dolencias psicosomáticas de pareja. Uno, o mejor dicho, I. Nagy y G. Spark proponen contemplar el sistema familiar bajo el aspecto de un libro de contabilidad en el que se anotan los méritos y culpas de cada uno de los miembros de la familia. La conducta de cada componente de esta reúne en sí misma culpa y mérito en forma dialéctica. En la familia existe un equilibrio de equidad casi siempre inconsciente que exige la compensación de culpa y mérito en ella. A mí me parece que en las dolencias psicosomáticas de la pareja es particularmente beneficiosa la contemplación del comportamiento de cada consorte bajo el aspecto de culpa y mérito. En la literatura los autores adoptan frecuentemente una actitud poco reflexiva y acostumbran a valorarla a capricho. Tan pronto es el enfermo psicosomático el que se proporciona ventajas del ambiente con la enfermedad del síntoma, a estas ventajas se les llama beneficio secundario de la enfermedad, como es el enfermo psicosomático la víctima de su entorno y quien aguanta el conflicto neurótico en presencia de su familia, de sus familiares. Igual el portador del sistema tiraniza a su entorno con su enfermedad, como es él el primero en enfermar por ser el miembro más débil de la familia. O bien se achaca al portador del síntoma ser quien, al amparo de la enfermedad, se exonera de las preocupaciones familiares, como se dice de él que es el más leal para la familia, el que más en serio se compromete con ella y que por eso mismo se descompensa. O se le reprocha que encubre el verdadero conflicto de la defensa psicosomática, como se sostiene, eh, en su favor, que con su oferta de enfermedad lleva al matrimonio o a la familia al tratamiento. Yo creo que a la cuestión de culpa y mérito de las enfermedades de familia y matrimonio se debe responder de la mejor manera posible con una forma de reflexión dialéctica. El portador del síntoma y su consorte, a quien llamaremos cuidador del síntoma, en la enfermedad se colocan mutuamente en una relación recíproca de culpa y mérito. En su matrimonio, la culpa y el mérito de uno y otro consorte se compensan casi siempre mutuamente. Para el portador del síntoma, la enfermedad puede exponer poco más o menos lo que sigue. Cada exento de las exigencias, deberes y responsabilidades familiares y profesionales y se limita al espacio de movimiento exterior, centrándose su vivencia interior en el curso de la enfermedad. Se siente eliminado de los demás conflictos y dispensado de situaciones de tentativas y de peligro. Se encuentra en el centro del interés del entorno, puede depender pasivamente de éste, le compadecen, recibe dedicación y cuidado, y puede caer en la regresión de ilusiones mágicas y declararse liberado de todas las exigencias. Por medio del síntoma puede afirmarse y llegar a imponerse. Este le facilita la liberación de la colusión. Yo ya no intervengo en el conflicto, estoy enfermo. El consorte puede estar rabioso por la formación del síntoma y delatarse o sentirse abandonado. Tiene que doblar la cabeza, a veces consciente de su culpa, ante el síntoma, que coloca la colusión sobre base distinta. El portador del síntoma debe, en cuanto a él, aceptar sobre sí las limitaciones y pérdidas de su propio valor a causa de su situación como enfermo, pero respecto a su consorte puede comportarse con mayor flexibilidad. Ahora que estoy enfermo, ya no puedo, tengo que evitar todo lo que me puede excitar. Debo dejarlo todo en manos de mi consorte. El cuidador del síntoma atiende con frecuencia no solamente al enfermo, sino también al síntoma, ya que por medio de la formación de éste experimenta una protección y ganancia de enfermedad. Puede comportarse como el portador del síntoma de manera complaciente, porque no le considera en su plenitud de facultades, porque mucho de lo que éste dice le puede interpretar como condicionado por la enfermedad. Como está sano, puede sentirse superior al enfermo, pero a consecuencia de la enfermedad del consorte, tiene que asumir muchas tareas y renunciar a muchas cosas.
En el conflicto puede adoptar una conducta más flexible con expresiones tales como tengo que mimar a mi mujer, que padece de nervios. No lo tomo por lo trágico, pues ahora está muy excitada por su dolencia. Ahora no se puede tomar en serio todo lo que dice. Tú estás enferma y no debes preocuparte más que del tratamiento. También el cuidador del síntoma se ve limitado en su radio de acción interior y exterior por la enfermedad de su cónyuge. Todo lo que anteriormente molestaba a la relación carece ya de objeto, porque ahora se preocupa ante todo del cuidar al enfermo, del que nada puede exigir, y así queda él también dispensado de la suspensión del conflicto diádico. Puede o debe asumir solo los deberes, tareas y responsabilidades familiares, lo cual eventualmente le produce una sensación de ser insustituible y le proporciona superioridad y poder. Con su salud puede considerarse superior al consorte y se siente aumentado narcisísticamente en su valor. No siempre ha establecido una clara diferencia entre la formación de síntomas psicosomáticos y síntomas psiconeuróticos, como histéricos, violentos, fóbicos, depresivos, esquizofrénicos, porque estos producen un efecto fundamentalmente semejante en el sistema de relaciones. Ciertamente los límites entre caracteres difíciles y síntomas de enfermedad psíquica no están bien perfilados. El entorno se ve inclinado a la compasión por una conducta anormal en una enfermedad psíquica que por el carácter de enfermedad no especifica de un síntoma psicosomático. Un síntoma de vivencia obliga a reaccionar al entorno con un ritual de presión que para él es incomprensible. En el, psi- en la psicosis, el consorte se aleja del ambiente internándose en un mundo extraño e inquietante. Por regla general, el entorno puede ser provocado mucho más fácilmente a reacciones de defensa, vergüenza, sentimientos de culpabilidad, miedo, molestia y enfado por medio de un síntoma de enfermedad psíquica que con una formación de síntoma físico que, siendo sencillamente efecto de la suerte, se admite como enfermedad. La conducta del enfermo que rechaza la ayuda es, en cierto modo, se trata de de la exageración de la conducta de defensa psicosomática. El paciente rehúsa todo lo que puede considerarse como beneficio secundario de la enfermedad. Disimula y quita importancia a esa dolencia, que con mucha frecuencia es una enfermedad orgánica condicionada psicosomáticamente, como por ejemplo una poliartritis crónica primaria. Pero esa actitud se encuentra también, hecho que eventualmente es menos conocido, en los síntomas de conversión. El paciente ya no informa del síntoma al entorno, sino que el mismo síntoma se exterioriza virtualmente contra la voluntad del enfermo. Esto se comporta con sencillez, este se comporta con sencillez, tranquilo, imperturbable y, comillas, comillas, razonable. Acepta que está muy bien, que no le va nada mal, que se encuentra perfectamente y que está contento, pero el síntoma demuestra que se encuentra fatal, que necesita un reconocimiento médico minucioso, cuidados intensivos y mucha atención, y que se halla en un estado lamentable, horrible y en peligro de morir. El paciente se comporta con buen humor, autónomo, se disculpa sencillamente de todas las posibles molestias que su dolencia ocasiona al entorno, declina toda ayuda y exige verbalmente en toda ocasión a sus allegados que no se le preste ninguna atención, pues no quiere en modo alguno que se molesten por él. Casi siempre estos enfermos hacen causa común con aquellos familiares que adoptan la misma actitud por ellos verbalizada. El consorte no quisiera que le molestaran sus familiares. Ha definido la relación de manera que no puede presentarle ninguna exigencia ni imponerle clase alguna de limitaciones. O, a lo más, se compromete en el sentido de que quiere hacer algo inconcreto por el paciente, pero sin intervenir personalmente. A causa de la enfermedad, el paciente plantea ahora de improviso exigencias que le molestan y por las que está inquieto y despechado en grado sumo. Experimenta, por un lado, verdaderos sentimientos de culpabilidad, porque desde la infancia se ha acostumbrado a no exigir nada del ambiente. Por otro lado, su enfermedad también tiene cierto carácter de venganza contra el consorte. Lo siento, pero mi enfermedad te obliga, contra mi voluntad, a prestarme ayuda. El paciente pone al consorte ante una situación bivalente.
Verbalmente se comporta según los deseos que en el fondo siente su consorte. No te preocupes de mí ni de mi enfermedad. Vete a esquiar, busca una amiga, dedícate a tu profesión, etcétera. Si el cónyuge se comporta conforme a esta exigencia, que en el fondo está de acuerdo con sus intenciones, le atormentan los remordimientos y se echa a perder todo el placer que pudiera gozar lejos de él. Pero si se niega al primitivo propósito de no preocuparse por el paciente y le cuida y le atiende, se excita y gruñe por lo bajo porque se tiene que inclinar ante la enfermedad, él cae en la trampa. Pero el paciente es inatacable verbalmente, repudia el beneficio secundario de la enfermedad y niega toda pretensión del mismo. Esto, o sea, pero es tan pero es que tampoco el médico puede nunca comportarse con estos enfermos de manera acertada. No se puede confiar ni mucho menos en sus manifestaciones, que sabotean el tratamiento y con frecuencia producen la impresión de que su único interés consiste en hacerle fracasar en sus esfuerzos terapéuticos, ponerle en evidencia como profesional y vengarse de él. Su comportamiento es una defensa de la defensa psicosomática. Es decir, el beneficio secundario de la enfermedad es defendido por una conducta rechazadora disimulada de ayuda del enfermo. En la terapia se debe intentar ayudarles al principio, considerarlos simplemente como enfermos y aceptarlos. El fondo personal de esta actitud es una forma extrema de la pérdida de esperanza. Con frecuencia estos pacientes son depresivos, poseen un deficiente concepto de sí mismos y sufren fuertes sentimientos de culpabilidad frente a sus propias exigencias y tendencias a la autodestrucción. Ejemplo 28. Un investigador académico lleva 30 años casado. Siempre exigió de su mujer que se subordinara a su trabajo, que le concediera libertad absoluta y que no le planteara ninguna reclamación. La mujer intentaba apoyarle en su trabajo. Sin embargo, el conflicto importante en el matrimonio era que, si bien la mujer aceptaba la renuncia que se le exigía, pretendía que su marido le informara de todo lo que hacía y pensaba, para poder así colaborar más eficazmente. El marido consideró esa pretensión como una injerencia inaceptable y se negó a la misma. La mujer padece desde hace años una poliartritis primaria crónica, a consecuencia de la cual se encuentra hoy gravemente impedida, debiendo caminar con muletas y le cuesta mucho subir escaleras. Manifiesta constantemente sus sentimientos de culpabilidad, porque con su enfermedad cree ser una carga para su marido. Hace todo lo posible por defender su propia independencia y por no estar tan sujeto a él. Sin embargo, sufre por la poca consideración y comprensión que encuentra para su dolencia, pero rechaza su necesidad de apoyo y sus deseos de dependencia y se comporta autónomamente hasta la provocación. El marido, a la inversa, se siente cohibido por la enfermedad física de su mujer y, en el fondo, le gustaría vivir en su propia vida sin la carga que constituye. En ocasiones se ausenta para practicar deportes y durante las vacaciones viaja solo en coche, pero remordiéndole la conciencia respecto a su mujer, no puede gozar de su soledad. Cuando la quiere ayudar, se pone nervioso y se enfada porque ella dice nunca hace bien las cosas. Y así los dos se atormentan mutuamente a base de las enfermedades y ambos niegan su despecho y su sentimiento de culpabilidad. La mujer rechaza que, en el fondo, le gustaría ser cuidada por su marido. Este niega a sí mismo que se sienta coartado y molesto por la enfermedad de su esposa. La mujer repite constantemente a su marido, vete solo a hacer algún viaje, pero que eso te sienta bien. Mas en el interior piensa, pero si te quedaras junto a mí. Cuando ya se queda sola en la vivienda, cae en un estado de angustia. El marido piensa secretamente en el divorcio o separación y quisiera intentar internar a su mujer en algún sanatorio. Fantasías estas que mantienen en estricto secreto respecto a ella. Pero la mujer lo sospecha, lo que reafirma aún más su necesidad de autonomía, pues de ninguna manera quisiera ser relegada a un asilo o cosa parecida. Ambos ni pueden unirse ni pueden separarse. Ejemplo 29. Una mujer casada de 38 años de edad
Sin hijos, llegó a la terapia estacionaria a causa de parálisis funcional de las piernas y con fuertes dolores de cabeza. Lleva ya 9 años de matrimonio con un suizo, con quien vive desde entonces en África. El marido es un técnico de fama y un gran deportista. La empresa en la que trabaja, una gran firma, les proporciona la vivienda y el mobiliario, todo lo cual determina su vida. Él es muy sociable y frecuenta reuniones. Al parecer, el matrimonio se concertó por razones de conveniencia. Desde el principio la mujer no le ha atrevido a formular al marido ningún deseo propio. Se entregó a él y piensa angustiosamente en hacerle la vida lo más agradable posible. El marido, por su parte, demuestra poco interés en la relación con su mujer y vive dedicado totalmente a sus ambiciones deportivas y sociales. Las tensiones matrimoniales nunca se han discutido abiertamente. Los dos tienen una fuerte aversión a la teatralidad de las discusiones. La paciente padece desde los 20 años ataques de dolor de cabeza unos 2 días a la semana, por cuyo motivo a veces tiene que acostarse. No raramente estos ataques están relacionados con frustraciones que le ocasiona su marido. Cuando tal ocurre, ella se retira inmediatamente a su habitación. La mujer no se atreve nunca a molestar al marido con ningún problema. Ella niega que exista ninguna frustración matrimonial, pero por motivo de la enfermedad regresa todos los años a Suiza, donde pasa varios meses. Uno de los viajes se debió a una fractura ósea producida practicando deporte con su marido, otra a una operación de la glándula de tiroides, otro para llevar a cabo un reconocimiento a causa de una dudosa úlcera del duodeno. Desde hace 6 años se halla en tratamiento. Al principio, en África, a causa de estados febriles no aclarados. Le aplicaron inyecciones de vitamina B12 para el fortalecimiento general. Después tuvo tos y bronquitis, que fueron tratadas con antibióticos y más vitaminas. Cuando se le presentó el dolor de cabeza, los médicos sospecharon que se trataba de malaria. Pero, aunque la trataron con quinina, nunca tuvieron seguridad de que la enfermedad fuera la pensada. Posteriormente se presentó una parestesia, temblores y debilidad de las piernas. Se supuso que sería una inflamación nerviosa, quizá consecuencia de dosis excesivas de quinina. Finalmente fue enviada a Zurich, a la policlínica médica, donde no se obtuvo ninguna comprobación orgánica. La paciente llegó al tratamiento de nuestra estación de psicoterapia. La terapéutica se configuró con dificultad, ya que la enferma no tenía conciencia de ningún conflicto. En su comportamiento era muy adaptable, siempre amable, desinteresada, deferente, dispuesta a ayudar, agradecida y sencilla. Debido a la debilidad de sus rodillas, solamente podía pasear acompañada, pero se oponía, pensando en la defensa de su autonomía, a ir colgada del brazo de sus acompañantes. La paciente negaba, en especial, que hubieran problemas de ninguna clase en su matrimonio. Varias veces los ataques de hermicranía se presentaron durante las conversaciones terapéuticas acerca del matrimonio. Los síntomas servían a la paciente para convertir en definitiva su estancia en Suiza por causa de la enfermedad. Se compró en dicho país una vivienda propia y describió y escribió a su marido que ya no podía soportar las condiciones climatológicas de África. Así, volviéndose de su enfermedad, le presionaba para que accediera y regresara a Suiza. Es típico en este ejemplo cómo la paciente consiguió que muchos médicos colaborasen, por cuanto recibió tratamiento intensivo radicalizados, sin que nunca se pudiera establecer un diagnóstico somático claro. Formas de dolencias psicosomáticas de pareja. Simplificando algo y apoyándome en Mitscherlich, pueden distinguirse tres aspectos de la formación de síntomas psicosomáticos, aspectos que quisiera exponer en su significación comunicativa. A. El síntoma en su aspecto de conversión. Aquí es el cuerpo el medio para presentar simbólicamente un conflicto inexpresable. B. El síntoma como equivalente de afecto. Aquí es el cuerpo el medio para reaccionar ante un fuerte afecto. C. El síntoma como acompañante de la tensión. Aquí el cuerpo se descompensa bajo la fuerte tensión interna.
En un caso concreto pueden encontrarse mezclados estos tres aspectos con distinta acentuación. A. El síntoma en su aspecto de conversión. El aspecto de conversión se relaciona con el síntoma como expresión simbólica de un conflicto insuperable. El síntoma físico representa una forma de conducta no admitida conscientemente en gesto o en un lenguaje del órgano. La conducta del enfermo es, con frecuencia, apelativa, aunque en ocasiones puede ser también extrañamente indiferente. El ademán o gesto del síntoma se convierte en una comunicación específica del conflicto frente al consorte afectado. El inconsciente del portador del síntoma habla en el síntoma, al inconsciente del consorte en conflicto. Con frecuencia el síntoma tiene un carácter que concilia unas con otras, en forma de compromiso, las pretensiones divergentes de ambos cónyuges. En el blefarospasmo, blefarospasmo, en el cerrar de párpados convulsivamente, expresa, por ejemplo, el marido no puede tener los ojos abiertos. Tiene un amorío secreto y teme mirar a los ojos a su mujer, pero él mismo tampoco quiere enfrentarse con su situación con los ojos abiertos. Una muchacha se desploma en la puerta de su casa con una parálisis histérica de piernas, consiguiendo así que el joven de la planta baja, del que está enamorada en secreto, la coja en los brazos y le lleve hasta el tercer piso en el que vive. Con su parálisis le comunica: tengo las piernas tan débiles, sin tu ayuda protectora, ya no puedo seguir viviendo. ¿Qué manifestaciones de enfermedad hay que atribuir a los síntomas de conversión y cuáles no? Esta cuestión se ha discutido mucho en la ciencia psiquiátrica sin que se haya conseguido unanimidad de criterio. Más sustanciosa que esta cuestión de la clasificación nosológica, se me antoja ser la significación psicodinámica de este tema, el aspecto del lenguaje inconscientemente de los gestos. Este aspecto se muestra en el siguiente ejemplo de una neurosis cardíaca. La neurosis cardíaca la incluye G. Engel entre las manifestaciones frecuentes de conversión. Ejemplo 30. Un marido de 21 años había crecido en un ambiente excesivamente protegido a causa de ser hijo único. Durante su primera estancia en el extranjero conoció en París a su futura esposa, la primera relación femenina de toda su vida. También ella era hija única. Poco antes de la boda comenzaron unas tensiones muy largas sobre cuál sería su punto de residencia una vez casados. El marido prefería volver a Zúrich, la mujer continuar en París. En esa época el marido se vio atacado por irascibilidad, nerviosismo e irritación en el colon. 2 meses después de la boda, sufrió una gripe, durante el curso de la cual se presentó con una neurosis cardíaca aguda, con tensión y punzadas en la zona del corazón. El médico al que acudieron urgentemente tranquilizó al marido respecto al resultado del examen orgánico, pero le recomendó regresar a Suiza, donde la proximidad de las montañas y la oportunidad de practicar deporte de invierno serían de provecho para su salud. La mujer tuvo que doblegarse ante la opinión del médico y la pareja se trasladó a Zúrich, donde al principio vivieron en casa de los padres del marido. En el transcurso de 3 años de 3 años, la mujer no aprendió ni una sola palabra de alemán, de modo que no estaba en condiciones de realizar las compras ni de entenderse con los vecinos. Así que se pasaba todo el día sola en la casa y esperaba que su marido volviera por la tarde para que éste resolviera todo lo que ella no había podido hacer a causa de sus dificultades con el idioma. La mujer era terriblemente desgraciada. Soñaba constantemente con volver a París y no quería poner los pies en las calles de Zúrich. Hacía fracasar la promoción profesional de su marido, especialmente las posibilidades de ascender al servicio exterior, lo que significaba una jornada de trabajo irregular y el consiguiente regreso al hogar de horas avanzadas de la tarde. Después de que, con el regreso a Zúrich, los síntomas neuróticos cardíacos del marido mejorasen provisionalmente, de improviso volvieron a presentarse más fuertes. Tenía miedo a estar solo, sentía agorafobia, temor a la impotencia. Se fue reduciendo su campo de acción y finalmente se vio incapaz para trabajar. Fue esta la razón por la que ingresó en nuestra psicoterapia estacionaria. Con la hospitalización del paciente, el sistema matrimonial se transformó radicalmente. La mujer se encontraba muy inquieta y suspiraba por la vuelta al hogar de su marido.
Como éste no accedió a sus deseos, ella se marchó a casa de sus padres y se negó obstinadamente a volver hasta que el marido no saliera de la psicoterapia. Inopinadamente nos enteramos de que ella misma había caído enferma con síntomas neuróticos de angustia, es decir, con ataques nocturnos de angustia y miedo al encontrarse sola. Una premisa importante para la curación del marido, en la que el tratamiento se refiere, fue el haber conseguido atraer a la mujer a la terapia y de haberle inculcado la idea de que mientras se premiara de esa forma a su marido, ella le fijaba en la temática y con ello impedía el regreso a París. Reconoció que su marido no podía levantar su ánimo para decidirse a tal regreso hasta que recuperara la salud y la seguridad en sí mismo. Para proporcionárselas, debía concederle más espacio vital, lo que se le hizo posible cuando comenzó a aclimatarse en Zúrich y a aprender el idioma, haciéndose así más autónomo. A consecuencia de la formación del síntoma neurótico cardíaco, ya no tuvo que ri- ya no tuvo que dirimirse directamente al problema del lugar de residencia. El marido ya no precisó defender directamente su pretensión de quedarse en Zúrich. El síntoma asumió la comunicación de los consortes. Padezco del corazón, me muero si no vuelvo inmediatamente a mi pueblo. No es mía la culpa, mi corazón me obliga. De esta manera, el marido eh, se dispensaba de la responsabilidad de elegir el lugar de residencia. Él ya no volverá a defender su deseo. El corazón omnipotente habló al corazón de su mujer. Pero para esta, el síntoma significaba: yo tengo un marido que sufre del corazón. Debería volver temprano a casa por la noche, descansar junto a mí. Tiene que cuidarse y no puede seguir solo. Si uno padece del corazón, ante todo, no debe estar solo nunca, pues no sabe si se va a presentar súbitamente un ataque. Ella comunicaba a su marido por medio del síntoma, que debía unirse a ella y que no podía dar ningún paso fuera del círculo de su cuidado. El síntoma le conservaba al marido en dependencia asegurada. Así, por ello, neutralizaba la tensión matrimonial e integraba las pretensiones de ambos consortes en un compromiso hasta cierto punto soportable. B. El síntoma como equivalente de afecto. Se designa como equivalentes de afecto los fenómenos orgánicos que acompañan a los efectos psíquicos fuertes. El síntoma somático puede convertirse en verdadero medio en el que el afecto reacciona sin que las fantasías unidas a él tengan que penetrar en la conciencia o lleguen a comunicarse como tales. Con frecuencia, la producción del síntoma es drástica y en forma de ataque o paroxismo. No solamente el portador del síntoma se descarga en una tensión afectiva inaguantable, sino que también el entorno se coloca en un estado de altísima excitación que, una vez alcanzado el punto álgido, pasa luego al amortiguamiento y, por fin, al agotamiento y normalidad. El aspecto de equivalente afectivo se encuentra, por ejemplo, en los accesos de asma, ataques de hemicrania, ciertas formas de epilepsia, estados de excitación y crepusculares histéricos, tetanía por hiperventilación, estados de pánico cardiofóbicos, etc. Al igual que ocurre tras una tormenta purificadora, después de estos ataques dramáticos llega la calma. Ejemplo 31. Estados de excitación histéricos en paroxismos. Un joven inconstante se estabiliza bajo la influencia maternal de su esposa. Por un lado, comprende que necesita la dirección dirigida de su mujer, pero por otra parte se siente demasiado sujeto. Una y otra vez se repiten los ataques, cuyo proceso es el siguiente. Después de horas o días en que la tensión va aumentando, estalla en el marido un estado de excitación histérica en el que, con la conciencia perturbada, insulta a su esposa con las expresiones más obscenas. La mujer se calla, está totalmente abrumada, y al fin le dice: no eres tú, es el diablo el que habla por tu boca. Este ataque de insultos groseros cesa tras unos minutos. Le invade luego la debilidad. No puede ya sostenerse sobre sus piernas y cae al suelo. Sin reaccionar ante ninguna llamada, queda tendido a los pies de su esposa.
La mujer, llena de inquietud y de compasión, ahora le lleva arrastrando a la cama hasta que vuelve en sí y ambos se tranquilizan. En este ataque, la colusión anal, es decir, la tensión entre dominar y ser dominado, se desarrolla como un rito. El marido se da importancia al principio, haciendo furioso alarde de sus fuerzas, asusta a su mujer y la sermonea. Como se encuentra en un estado excepcional, es irresponsable de lo que hace. Luego se invierte su comportamiento, pasando a la postura contraria. Se somete a su mujer y yace a sus pies. La tensión va perdiendo fuerza y sigue una fase de tranquilidad y armonía hasta que tenga lugar el próximo ataque, que será de naturaleza análoga. El conflicto no se verbaliza nunca, sino que se traslada únicamente a esta forma de paroxismo. En este caso concreto se pueden mezclar los distintos aspectos de la formación de síntomas psicosomáticos. En el ejemplo anterior, el síntoma tiene, evidentemente, el carácter de equivalente de afecto, pero también el carácter de conversión en el sentido de un gesto. El hacerse grande a sí mismo en el ataque de rabia, con el subsiguiente sometimiento al caer en la debilidad. C. El síntoma como acompañante de la tensión. Bajo una tensión psíquica duradera y violenta puede llegarse a una descomposición física con formación orgánica de síntomas. La fuerte tensión psíquica afecta al estado físico y en especial produce un desarreglo de las funciones orgánicas y dirigido endocrina y vegetativamente, lo que puede originar verdaderas lesiones orgánicas. Puede suceder que la enfermedad del órgano tenga también carácter de expresión, pero aún no está claro hasta qué punto en las enfermedades psicosomáticas con lesión orgánica es la enfermedad expresión específica de una estructura de personalidad definida en una determinada situación conflictiva. Asimismo, se discuten las facilidades orgánicas. Es seguro que la tensión psíquica perjudica siempre al estado general y a las fuerzas defensivas del organismo, y debido a ella puede favorecer la aparición de enfermedades de toda clase. Los pacientes con trastornos orgánicos psicosomáticos se comportan con frecuencia de manera muy distinta a la de los que tienen síntomas de conversión y, y equivalentes de afecto, quienes, aunque impedidos verbalmente, muchas veces disponen de un lenguaje físico de gran expresividad, muestran una mímica destacada y ademanes vivaces. En la conversación se acompañan las tensiones, que se presentan con movimientos nerviosos de los dedos, transpiración, rubor, etc. Por el contrario, los pacientes con enfermedades orgánicas psicosomáticas actúan con frecuencia controlándose rígidamente, reprimiendo sus afectos sin comprometerse amistosamente, envarados en la mímica y actitud con poca colaboración de movimientos. La acción neutralizadora del conflicto es aquí menos visible que en el síntoma de conversión y en el equivalente de afecto, porque casi siempre se niega la existencia de un eventual conflicto de pareja. El padecer tensiones es a menudo consecuencia de una descompensación somática, debido a que el arco se estiró demasiado y se agotan las posibilidades de elaboración psíquica. Son, por ejemplo, dolencias típicas de tensión psicosomática, la úlcera del estómago, la colitis ulcerosa, la poliartritis crónica primaria y algunos otros más. Ejemplo 32. Un empleado de almacén de 44 años había llevado anteriormente una vida desastrada. Una y otra vez fue despedido. Al poco tiempo de haber sido contratado, por motivo de diferencias con sus compañeros de tarea, vagabundió temporalmente durmiendo al sereno y se entregó a la bebida. Había cumplido varias condenas a causa de violencias y pequeños hurtos. Posteriormente conoció a su mujer, con la que contrajo matrimonio hace 14 años. Desde entonces lleva una vida intachable. Ya ni bebe ni fuma. No alterna con sus compinches antiguos. No sale por las noches, sino que se queda en casa viendo la televisión. En los últimos 14 años no ha cambiado de colocación y en la actual le estiman por hábil y diligente. Pero tiene una capacidad de relación muy pobre. Se sienta en su casa de mal humor y da vueltas sin decir palabra. Provoca a la mujer para que se preocupe de él, por ejemplo, acudiendo a ella cuando tiene que vestirse para que le aconseje cómo debe hacerlo. Lo cual no quita que, a renglón seguido, excitado, le diga que siempre le manda que se ponga lo que él no quiere ponerse.
Un día, en un ataque de rabia, la golpeó, pero también se golpeó a sí mismo. La mujer acudió a un asesor matrimonial. 6 meses antes de que fuese a nuestra clínica, y en ocasión de encontrarse él de vacaciones, la madre y la hija, que tenía mucho cariño al padre, se marcharon de casa incomprensiblemente. El marido se sintió frustrado y abandonado, y poco tiempo después le atacaron fuertes dolores de estómago. Ingresó en un hospital donde le diagnosticaron úlcera de estómago, de la que tendría que operarse. Después de la operación, se redujeron la úlcera y el paciente fue enflaqueciendo a ojos vistas. Luego se presentó una úlcera pepticum jejuni, úlcera del intestino delgado, que hizo necesarias otras intervenciones quirúrgicas, todo lo cual le produjo una total pérdida de fuerzas. Hasta que llegó a la estación de psicoterapia, había pasado 6 meses casi constantemente hospitalizado. Exigía demasiado a las enfermeras, obedecía poco a sus indicaciones, quejándose, sin embargo, de su abandono y desinterés. Apenas era accesible a una conversación psicoterapéutica, porque él no se veía en un conflicto y presentaba también su relación con su esposa como si estuviera libre de problemas. Su mal humor se exteriorizaba, en especial, como molestia de estómago e intestino. Ante la menor frustración reaccionaba con dolores insoportables que en ocasiones, y con una atención oportuna, se amortiguaban rápidamente. El conflicto matrimonial se había ahora traspasado al problema con el personal de enfermería. No pudimos conseguir una colaboración psicoterapéutica en este caso. El paciente tuvo que ser trasladado a la sección de cirugía debido a una nueva úlcera y no volvió más a nuestro tratamiento. La colusión psicosomática médico-pacientes. Como ya se ha indicado, la formación psicosomática de síntomas va frecuentemente acompañada de una aparente normalización de la conducta social. Los enfermos psicosomáticos se fijan somáticamente en sus intereses y fantasías. Se les llama en ocasiones analfabetos emocionales, porque no pueden darse cuenta de sus sentimientos y procesos psíquicos, pero, en contraste, tanto más exactamente se percatan de su acontecer físico. Se comportan en la misma forma en que algunos médicos orientados somáticamente desearían que lo hicieran los pacientes ideales. Pueden dar indicaciones precisas sobre sus procesos físicos, que observan con exactitud. Son partidarios de la autoridad, se someten obedientemente a toda orden del médico, permiten que se realicen sobre ellos y sin resistencia a toda clase de exploraciones. Se comportan pasivamente y se inclinan a a mitificar el poder del médico y a idealizarle. Pero lo que sí rechazan es toda forma de examen psicológico. Espiritualmente, el paciente se mueve a menudo en el campo de la retórica médica estimulante, pero que se aplica a sí mismo o quiere oír una y otra vez de boca del médico algo así como la cabeza levantada, no hay que dejarse desanimar, hay que distraerse, no tomar todo en serio, hay que divertirse, frecuentar la sociedad, practicar deportes, hay que acarrear material de construcción biológico como vitaminas, frutas, verduras, legumbres. Uno se tiene que mantener en forma, tomar el sol, dormir mucho, respirar aire puro, no estar siempre meditando, sino adoptar una actitud positiva y optimista. Cuando se siente mal es que ha comido algo en malas condiciones o es culpa del tiempo. Pobre tiempo. Los médicos que disponen tan solo de una óptica de ciencias naturales desean para sí esta clase de clientes, ya que ellos, legitimados por la presión de la época, necesitan pacientes que se adapten a un concepto de ciencia natural, que acepten este concepto y no les complique todo con insistencias psicológicas. Con frecuencia surge una colusión entre el médico, orientado unilateralmente en el sentido de las ciencias naturales, y los enfermos, psicosomáticamente orientados con una defensa común contra todos los problemas psicológicos. El paciente se da cuenta de que con el médico únicamente puede llegar a cuestiones y descubrimientos somáticos. El médico observa también que el paciente no espera de él nada más que un diagnóstico físico, y que toda indagación sobre su estado de salud psíquica sería rechazado como interferencia inadmisible en su vida privada. Pero, pero luego, después de la fase de elección de consorte, se llega a un conflicto matrimonial. Le cuenta, la cuenta no sale bien porque los sufrimientos de la enfermedad
no se cubren con los resultados de las exploraciones físicas, y hasta en ocasiones no es comprobable ningún resultado orgánico. A pesar de ello, a veces se mantiene la colusión paciente-médico somatizante. Entonces se saca a la luz una comprobación totalmente sin importancia o una sospecha cogida al vuelo para justificar la administración de cualquier medicamento inútil. El paciente pierde su fe en el médico porque no puede diagnosticar su dolencia y no le puede ayudar. El médico se enfada porque le molesta su incapacidad y se da cuenta de la pérdida de confianza del cliente. Quizás le envía a algún otro especialista, donde con frecuencia vuelve a repetirse el juego desde el principio. Uno puede preguntarse hasta qué punto el comportamiento de la enfermedad psicosomática es ya trógeno, por por consiguiente, creación del médico. La resistencia de un amplio círculo de médicos contra una medicina psicosomática puede mantenerse durante tiempo porque gran parte de los pacientes y sus familiares apoyan, en primer término, esta actitud de oposición, aunque al fin, precisamente por eso, se reafirman en su profunda desconfianza respecto a los médicos.